Jueces 20. Como recuerdan, el 19 era una copia profética, por decirlo así, de Génesis 19, lo de Sodoma y Gomorra, pero ahora en Israel. El levita, que su concubina se le había ido, cuando la fue a traer, pasó por la casa de un hombre, llegaron los hombres de la casa, violaron a la mujer hasta que la dejaron ahí tirada. Esta murió. Cuando el levita la encontró, se la llevó a casa, la partió en 12 partes, una por cada tribu, y la envió para que se diera cuenta al pueblo del nivel tan bajo al que había llegado la nación. Entonces empiezo con el 20. Dice: entonces salieron todos los hijos de Israel, y delante de Yahweh en Mitzpah se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beersheba y la tierra de Galad. Dan, que es el juez, bueno, quiere decir juez, Dan. Beersheba, el pozo del pacto, el pozo de 7 lados. Y Gilad, el montón de rocas o montaña rocosa. Y Mitzpah era torre de vigilia, puesto que era también una torre de montañas que habían hecho, era el mismo lugar, por eso está ahí, que habían hecho para que funcionara como testimonio entre Labán y Jacob cuando se separaron, cuando Jacob se fue con sus esposas y todo eso. Entonces dice, y bueno, el punto es por el hecho de que dice juez, ¿verdad? Si se congregaron como un solo hombre, mostrando como el pueblo de Israel debería ser unánime para hacer juicio. Por eso desde Dan hasta Beersheba, el pozo del pacto, hacer juicio según el pacto que Yahweh nos dio a través de su palabra, que es como un pozo de agua. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaban presentes en la reunión del pueblo de Elohim. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. 400,000. El 400 se conecta con la última letra, ¿verdad? La letra Tav, que es una cruz en el pictográfico, entonces se conecta con Mashiach, que terminaría en la cruz su obra. También se conecta con el último, el testigo como Moshe, que viene a sellar a los 144,000 en el fin de los tiempos. Entonces se conecta con el fin, por eso habrían 400 años de esclavitud antes del fin para el pueblo. Dice: los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaban presentes en la reunión del pueblo de Elohim. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Los hijos de Benjamín supieron entonces que los hijos de Israel habían subido a Mitzpah. Preguntaron los hijos de Israel: decid, ¿cómo fue esta maldad? El levita, marido de la mujer muerta, respondió: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Recuerden que Benjamín significa hijo de la mano derecha, pero también Benjamín, que significa hijo de Días. Hijo de la mano derecha es el primero, hijo de Días es el último, entonces Benjamín representa a ambos, primero y último. Era en Benjamín, la tierra de Benjamín, donde sucedió esto, así como Jerusalén es tierra de Benjamín, que sería, ¿verdad?, donde eventualmente morirían los 2 testigos, en tierra de Benjamín. Dice: preguntaron los hijos de Israel, decir, ¿cómo fue esta maldad? El levita, marido de la mujer muerta, respondió: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y el hecho de que era en Benjamín, Gabaa de Benjamín, se conecta con, como dije, el fin de los tiempos. ¿Y cómo estaría el mundo? Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot, que vivían en Sodoma y Gomorra. Aquí sucedió algo en Benjamín como lo de Sodoma y Gomorra para representar el fin de los tiempos. Benjamín como los hijos de los días, como los hijos del fin de los tiempos, que vivirían en un tiempo como el de Sodoma y Gomorra. Curiosamente dice la escritura que los 2 testigos los matan en el lugar que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Entonces hay una conexión también con los 2 testigos y cómo mueren. Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, pero se levantaron. También recuerden que el levita representa al último y el que andaba con el levita representa a Eliyahu. Entonces aquí sería como el testigo como Moshe, dando testimonio en contra de los de Benjamín, dando testimonio en contra de los del fin de los tiempos. Llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, pero se levantaron contra mí los de Gabaa
rodearon la casa donde pasaba la noche con la idea de matarme. Vean, con la idea de matarme, vean qué particular, porque vimos en el capítulo anterior que era la idea de conocerlo. Una de dos, era conocerlo y después matarlo, o él decía, primero muerto, a que me conozcan. Me querían matar. ¿Verdad? Porque hablamos de conocer en el sentido bíblico, como le dicen. Igual que los de Sodoma querían ir a violar a los dos ángeles que entraron a la casa de Lot. Estos hombres, cuando vieron que llegaron dos hombres a la casa del anciano, fueron y pidieron conocerlos. Ahí fue donde entregaron a la concubina y la tomaron a ella y la violaron toda la noche. La concubina representando a los muchos, la virgen del anciano representando a los pocos. Y lo digo, ¿verdad?, que tiene que ver con el capítulo anterior, por si falta al respecto pueden ir a ver el capítulo o leerlo. Entonces, pero se levantaron contra mí los de Gabaa, rodearon la casa donde pasaba la noche con la idea de matarme, mostrando básicamente la muerte de los dos testigos en un lugar como Sodoma, como dice Apocalipsis 11. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. A los muchos los van a terminar matando y van a pasar humillación porque se van a dar cuenta que era una falsedad a la que creían y esperaban que los salvara, como el rapto y esas cosas. Luego la tomé, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Puesto que todos vosotros sois hijos de Israel, dad ahora vuestro parecer y consejo. Como un solo hombre, todo el pueblo se levantó y dijo: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Esto es ahora lo que haremos en Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaron 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que, yendo a Gabaa de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Se juntaron pues todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Vean que dice ligados como un solo hombre, similar a cuando Jehonatán quedó ligado con David. Y ahí eso es en el caso de de Jehonatán, descendiente de Benjamín, curiosamente, con David, era una conexión espiritual, y esa es en el judaísmo a la que se refieren como un tipo de reencarnación. Hay 3 tipos de reencarnación: Gilgul, Yibur y Yibum, y ese es uno de ellos. Aquí querría decir algo similar, en el sentido de que como todos tenían una misma mente con respecto a esto, todos estaban completamente en contra de esas acciones, estaban ligados en alma y en espíritu para cumplir la venganza, básicamente. Se juntaron pues todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín de todas las ciudades se juntaron en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. O sea, en vez de entregarlos, decidieron defender sus acciones. Por ende, era como si todo el pueblo, esa parte de Benjamín, estaba de acuerdo con eso. Dice: se juntaron en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, y eran 26,000 hombres que sacaban espada, sin contar los 700 hombres escogidos que vivían en Gabaa. Entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Aquí hay algo particular que hemos hablado ya varias veces. Es curioso que por alguna razón Benjamín tenía un montón de zurdos. Benjamín significa hijo de la mano derecha, y todos salían zurdos. Pero no todos, sino que habían un montón de zurdos al parecer, y lo digo por el hecho de que solo con respecto a Benjamín hace alusión a los zurdos. Parece indicar que había más zurdos en Benjamín que en cualquier otra tribu, y Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha. Digamos, en el sentido espiritual, recuerden que la derecha representa justicia, la izquierda representa lo siniestro.
Entonces sería como ellos se habían rebelado, estaban en contra y por ende, por decirlo así, eran zurdos. Porque curiosamente en hebreo, derecha es yamin y izquierda se podría traducir como contrario, shemol. Hay varias palabras que se utilizan para izquierda, pero una de las más comunes, me parece la más común, es esa que significa contrario. Entonces como la contraria a la que normalmente se usa siempre, ¿verdad? La mayoría de la gente. Entonces ellos estaban en contra, eran contrarios al derecho, a lo justo. En el sentido de estrategia puede ser, pero en este caso era que ellos tiraban con la onda. Entonces habría que ver qué tan estrategia podría ser ahí, porque por lo menos si fuera con espada y eso, normalmente la gente, los guerreros estarían capacitados o entrenados para pelear con alguien que también usa la mano derecha. Al llegar a pelear con alguien que usa la mano izquierda ya se pone un poco más complicado, porque hay que tratar de cambiar la forma de pelear. Entonces podría ser estrategia, pero en este caso está hablando de gente que tiraba con la onda y por alguna razón eran súper hábiles. Me refiero, por alguna razón había una conexión entre ser zurdo y tener buena puntería. También lo de, digamos, es posible, por ejemplo, el hermano, aquí hay dos zurdos, ¿verdad? Dos de Benjamín. El hermano Edrei y el hermano Souya. No sé si habrá algún otro. Y me imagino, y sé que es el caso con Souya, que al estar todas las cosas hechas para derechos, tienen que llegar a aprender muchas cosas también con la derecha, entonces llegan a ser casi que ambidiestros. No todos, sé el caso de Solio es un poco particular, como me ha contado, pero imagino que a la fuerza muchos tienen que aprender cosas con la derecha, cosa que los que usamos la derecha no es necesario hacerlo con la izquierda, porque todas las cosas fueron hechas para derechos. Eso podría ser parte de lo que dice el hermano, de que son buenos para tirar de esa flecha o onda. Decía acá: fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades y eran 26,000 hombres. 26, ¿verdad? Como el valor numérico de Yahweh. Curiosamente ellos estaban en rebelión contra el pacto de Yahweh. Dice que sacaban espadas, sin contar los 700 hombres escogidos que vivían en Gabá. Curiosamente, bueno, el 7 es una espada, o una mujer, o un hombre coronado, ¿verdad? Las letras Zain. Lo digo porque lo menciona después de los que sacaban espada. Dice: entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Dice: también se contaron los hombres de Israel fuera de Benjamín y sumaban 400,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Vean qué sorprendente que entre puros hermanos se armó esta guerra inmensa por un montón de hombres defender el pecado. Imagínese usted detrás de eso, buen punto, sí. 400,000 de Israel que venían en contra de 26,700 de Benjamín. Una diferencia inmensa. Nada raro que pensaran que de alguna manera algún poderoso los iba a ayudar, porque en ese tiempo así era como iban a la guerra, pensando que había un poderoso detrás de ellos ayudándoles. Ahora, ¿cómo podrían ellos pensar eso estando con esas prácticas? Sorprendente. Tal vez seguían mal peor todavía, ¿verdad? Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Elohim y consultaron a Elohim diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Yahweh respondió: Yahudá será el primero. ¿Verdad? Como sabemos, Yahushua vino a través de Yahudá, y Yahushua es el primero, por eso vino a través de Yahudá, de primero, porque Yahudá será el primero, como lo vemos en Génesis 49, cuando Yahweh le quita la bendición a Rubén y se la da a Yahudá primero, Leví, y bueno, sale Leví primero porque en lo que es orden de nacimiento, Leví nació primero que Yahudá, pero a Rubén se le quitó el sacerdocio que se le dio a Leví, el reino que se le dio a Yahudá y la primogenitura que se le dio a Yosef. Yosef aparece de último, Yahudá y Yosef como representación de primero y último en las profecías de Génesis 49. Ahí vemos donde Yahudá está de primero, repito, en relación a Yahusef. Ahí no cuento a Leví, a quien se le dio el sacerdocio, porque no es de Leví que vendría Yahweh, pero sí muy posiblemente Eliyahu, por si algo, y por eso sucede en esa bendición también.
Entonces, y a Judá será primero. Vean qué sorprendente también que Yahweh no les dice, hey, deténganse, ¿cómo van a ir a pelear contra sus hermanos? Está de acuerdo y dice, vayan, porque eso hay que erradicarlo del pueblo, va a ir a Judá primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaá. Salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los hombres de Israel le presentaron batalla junto a Gabaá. Pero los hijos de Benjamín salieron de la ciudad y derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Reanimándose el pueblo, los hombres de Israel volvieron a darles batalla en el mismo lugar donde la habían presentado el primer día, pues los hijos de Israel habían subido y llorado delante de Yahweh hasta la noche, y habían consultado a Yahweh diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Vean qué sorprendente que cayeron 22,000 hombres. Qué particular, 22 como el número de letras en el Aleph Bet, y se podría decir que eso era lo que estaban fallando al ir en contra de lo que está escrito. Ahora, los que cayeron fueron de Israel, lo cual es sorprendente, y eso muestra también, bueno, por un lado podría mostrar que había pecado en Israel y por eso Yahweh estaba permitiendo eso, pero también para ponernos en los zapatos de ellos y ver que es sorprendente cómo, y les dice, Yahudá va a ir primero y aún así caen 22,000 de ellos. De fijo estaban esperando que no cayera ni uno, como en peleas pasadas. Dice, reanimándose el pueblo, los hombres de Israel volvieron a darles batalla en el mismo lugar donde lo habían presentado el primer día, pues los hijos de Israel habían subido y llorado delante de Yahweh hasta la noche, y habían consultado a Yahweh diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Vean como ahora dicen nuestros hermanos, como dando a entender, quizá por eso perdimos, o quizá por eso tuvimos esas pérdidas, 22,000 personas, porque son hermanos. Tras de eso, vean que era Yahudá contra Benjamín, en la primera pelea, dos tribus claves, Yahudá la principal de los hijos de Lea, Benjamín el otro de Raquel, porque Raquel tuvo dos, pero en sí importantes porque Benjamín y Yahudá, esas tierras estaban muy cerca. En la tierra de Benjamín gobernaban los de Yahudá. Entonces esta pelea de Benjamín contra Yahudá es particular y sorprendente que caen de Yahudá, como de los que alaban a Yahweh, 22,000, se podría decir por la letra, como en el sentido de todos los que rechazaron a Yahushua por seguir la letra en vez del espíritu de verdad. Y porque estamos hablando de esto como en el fin de los tiempos, ¿verdad? Recuerden que es como la venida del Hijo del Hombre, los tiempos de Lot, por eso sucedió algo como lo de Sodoma en el capítulo anterior, y ahora se está dando esta guerra para purificar eso. Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Yahweh les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron por segunda vez los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. Pero aquel segundo día salieron los de Benjamín de Gabaá contra ellos y derribaron por tierra a otros 18,000 hombres. O sea, ya llevaban 40,000. 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. 40,000 como el fin de los tiempos, que se da al final de los 40 jubileos, a través de los cuales por la apostasía han caído miles de hombres. Por un lado, los que ha matado la gran ramera como profetas por leer la escritura, por estar en contra del catolicismo, de los ídolos, etcétera, todos los que han muerto a través de los siglos, además de los que tristemente han muerto en la apostasía, me refiero en la falsa doctrina, a través de 40 jubileos. A pesar de ser creyentes en Yahweh, como los Yahudim aquí, han muerto los últimos 2000 años, y mucha gente eso lo ha agarrado como para ir en contra de Yahushua, al decir, ¿por qué la gente se sigue muriendo? ¿Por qué sigue todo lo feo si ya él vino? Entonces, dice, entonces subieron todos los hijos de Israel, todo el pueblo, y fueron a la casa de Elohim. Lloraron, se sentaron allí en presencia de Yahweh, ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de shalom, ¿verdad? Shelamim, delante de Yahweh. Los hijos de Israel preguntaron a Yahweh, pues el arca del pacto de Elohim estaba allí en aquellos días. Oigan, y Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Vean qué perfecto Yahweh, cómo conecta todos los estudios. Porque el Shabbat apenas apareció Pinjas en la historia, por primera vez, como representación de Eliyahu.
Y ahora vemos acá que en esto que estábamos leyendo en ese tiempo todavía estaba ahí Pinhas de Cohen. O sea, estaba súper joven cuando todo empezó, como para estar ahí todavía de Cohen. Y recuerden que hay quienes consideran que él nunca murió. Como he dicho, sí considero que se fue y volvió, como Eliyahu. Los hijos de Israel preguntaron a Yahweh, pues el arca del pacto de Elohim estaba allí en aquellos días, y Pinhas, hijo de Elazar, hijo de Aharón, ministraba delante de ella en aquellos días. ¿Saldremos de nuevo contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Vean qué particular también, porque no sé ustedes, pero cuando uno ora, ¿verdad? Uno debe buscar las mejores palabras y la mejor forma de pedirle al Padre las cosas, en el sentido de que también el enemigo puede estar escuchando y tratar de agarrar las cosas y torcerlas, como para después, como lo que dice la policía, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Entonces el enemigo se encarga de tratar de agarrar todo lo que uno diga para tratar de usarlo en contra de uno. Entonces vean qué particular como ellos van modificando la oración, como diciendo, tal vez la primera vez no preguntamos bien, tal vez nos equivocamos y por eso murieron 22,000. Porque la primera pregunta fue, ¿quién va a ir a pelear primero? Respondió Yahweh, que era Yahudá, ¿verdad? ¿Quién subirá de nosotros de primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Después preguntaron, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Le agregan lo de nuestros hermanos, como sabemos que son nuestros hermanos, tal vez por eso caímos. Y ahora le agregan algo más, ¿saldremos de nuevo contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Tal vez debíamos salir a tratar de arreglar las cosas y salimos a pelear y por eso nos mataron. ¿Saldremos a pelear esta vez? Yahweh dijo, subid. Me imagino, ¿en serio? Subid, porque mañana yo os los entregaré. ¿Verdad? Eso es como por un lado diciendo, Padre, ¿por qué no nos dijiste esto la primera vez como para salir hasta mañana? Claramente hay que, o sea, Yahweh se encarga de que todo al final termine siendo justo. Por ende, los que murieron ahí por algo tenían que morir. Fueron a la guerra sin tener que ir porque estaban impuros y por eso cayeron a espada. Entonces, Yahweh aprovechó ese tiempo para también purificar a Israel. ¿Está claro? Como se sabe, como Yahushua dijo, que hay que sacarse primero la viga del ojo y después sáquele la astilla al hermano. Ellos dicen, pelearemos contra nuestro hermano. Yahweh les dijo, primero sáquese la astilla. Murieron 40,000. Ahora sí, vaya y pelee porque ahora sí se los voy a entregar. Ahora sí están completamente apartados, puros, como pueblo, para poder purgar esa maldad de Benjamín. ¿Sí me explico? Entonces primero ellos tenían que ser rectificados, que es parte también de lo que ha pasado los últimos 2000 años, el sufrimiento y la experiencia, incluso la experiencia de cada uno de nosotros en el error, como para entender qué es lo que no tenemos que hacer y por qué no. Como dije, habían muerto 40,000, como los 40 jubileos. Vean qué particular que el primero, 26,000 los que pelearon de Benjamín, pero primero cayeron 22,000. Como dije, que se conecta al 22 con la cantidad de letras, que las letras, el Aleph Bet también representa la historia. Como he dicho y ya lo tenemos grabado, el Aleph Bet se puede ver como del inicio hasta Yahushua, y desde Yahushua, o más bien la venida del primero, todo el Aleph Bet, y después la venida del último, todo el Aleph Bet. Entonces mueren 22,000, después mueren 18,000, curiosamente 6 más 6 más 6, ¿verdad? 18. Como la apostasía de la gran ramera y la bestia se extendería por los 40 jubileos, 2000 años, hasta el fin de los tiempos, donde morirían muchos, inclusive justificados, pero no sería nadie salvo, hasta el fin de los tiempos, cuando ya Yahweh sí nos va a entregar al enemigo, como aquí, como dice, mañana os los entregaré. Subid, porque mañana yo os los entregaré. Entonces puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Al tercer día subieron entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín y presentaron batalla delante de Gabaa como las otras veces. Salieron a su encuentro los hijos de Benjamín, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa. Así mataron en el campo a unos 30 hombres de Israel. 30. Valor numérico del Alamed. Matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel, o ahí dice Débora, y el otro a Gabaa. Así mataron en el campo a unos 30 hombres de Israel.
Los hijos de Benjamín decían: están vencidos ante nosotros como la vez anterior. Entonces, la vez pasada habían 18.000, la anterior 22.000, aquí habían muerto 30 y ya la dieron por ganada los de Benjamín. El 30, repito, valor numérico de la Lamed, representa la vara, autoridad, buen pastor, entre otras cosas. Así mataron en el campo a unos 30 hombres de Israel. También verás la cantidad de días en el mes. Dice: los hijos de Benjamín decían: están vencidos entre nosotros como la vez anterior. Pero los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos, ¿verdad? Porque era por ellos estar en la ciudad que estaban muy protegidos y por eso habían ganado las primeras 2 veces. A pesar de ser mucho menos gente, habían ganado las veces anteriores por tener la protección de los muros. Y tenían esos tiradores zurdos muy buenos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, que sería la palmera de Baal. Qué curioso que diga la palmera de Baal, puesto que ahí decía Débora, y mencioné la palmera de Débora, porque Débora se sentaba bajo una a dar juicio. Dice: luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Elohim. Ahí en vez de Elohim, dice a Débora. Ok, sí, vean, aquí dice casa de Elohim. Lo dije así porque aquí ponen casa de Débora, pero en hebreo recuerden que Betel significa la casa del poderoso. Entonces ahí lo que dice es: subieron a Betel, que significa casa del poderoso. No sería al templo, por si algo. Entonces eso ahí cambia mucho, ¿verdad? Betel, bueno, es que Beit El se puede ver casa del poderoso, que se puede entender como el templo, se puede entender como Betel, el lugar. Ahora, por eso ahí pusieron Débora y por eso ahí dice Betel en la aramea, donde dice: luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a Betel y consultaron a Elohim. En la otra dice: subieron a Débora y consultaron a Elohim. Sí, más bien como lugar, un camino hacia Débora. Y como le digo, posiblemente, porque ¿verdad? Sería la Débora de Jueces 4 y Jueces 5. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín. Entonces la palmera de Débora quedaba en Betel, y por eso uno pone en Betel y en el otro ponen que a Débora, como si hubiesen ido a Débora literalmente a preguntarle, como jueza, profetisa. Pero son muchos años desde, bueno, aunque también si estaba Pinjas, ¿verdad? Ya estaban bien ancianos ambos, porque Pinjas estaría todavía más anciano que Débora. Y ahí dice que estaba Pinjas, entonces sí es posible que estuviese Débora, de ser así. Y puede ser que hayan ido a Débora, la profetisa, primero, y después a Pinjas, para recibir revelación directamente a través del arca. Como que dijeron: tal vez por eso nos mataron al principio. Es una posibilidad. La otra, que simplemente llamaran Débora al lugar donde ella normalmente hacía juicio, donde estaba la palmera de Débora en Betel, y por eso habrían puesto Betel en la hebrea y Débora en la suya. Estaba en Betel en ese caso. Sentaron allí en presencia de Yahweh, ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahweh. Los hijos de Israel preguntaron a Yahweh, pues el arca del pacto de Elohim estaba allí en aquellos días. El arca estaba allí a donde habían ido, no en el templo. Por eso dije templo, porque el arca sí estuvo en el primer templo, pero para este momento todavía no ha llegado Shlomo a construirlo. Lo que estaba era el Mishkan, ¿verdad? El Mishkan que se había traído del desierto, lo tenían ahí y tenían el arca ahí. Entonces estaba Pinjas desde ahí haciendo todo. Si ahí no menciona, ¿verdad? Ahí no menciona ni a Débora ni a Pinjas. Entonces Débora, de haber sido ella o el lugar, solo al principio, Pinjas al final. Es posible que en Beitel, donde estaba la palmera, era donde, ¿verdad?, fueron, y ahí estuviese el arca también, y por eso desde un principio están consultando a Yahweh a través de Pinjas en un lugar que llamaban Débora. Jueces 4. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Entonces, continuando con Jueces 20, bueno, iba a ver Baal Tamar, sí, el señor de las palmeras, un lugar cerca de Gibea en Benjamín, o Gabá en Benjamín. Y Tamar o palmera representa a los justos, en este caso obviamente Baal es negativo. Entonces dice:
Entonces levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar. También los emboscados de Israel salieron de sus escondites en la pradera de Gabaa y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, lo cual hizo que la batalla arreciera, pero los de Benjamín no sabían que ya el desastre se cernía sobre ellos. Yahweh derrotó a Benjamín delante de Israel. Aquel día mataron los hijos de Israel a 25,100 hombres de Benjamín. 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Los hijos de Benjamín vieron entonces que estaban siendo derrotados, y los hijos de Israel cedieron terreno a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, avanzaron y pasaron a filo de espada toda la ciudad. La señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas era que hicieran subir una gran humareda de la ciudad. Entonces tenían que encender la ciudad en fuego. Cuando vean el montón de humo subiendo, entonces ya sabían que se podía dar la emboscada. Dice: la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas era que hicieran subir una gran humareda de la ciudad. Luego que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y mataron como a 30 hombres de Israel, por lo que decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Vean lo que había mencionado anteriormente. Luego que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y mataron como a 30 hombres de Israel, por lo que decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y vieron que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había caído sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel y huyeron hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades les cortaban el paso y los mataban. Así cercaron a los de Benjamín, los acosaron y atropellaron desde Menuja hasta frente a Gabaa, hacia donde nace el sol. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos hombres de guerra. Verá, aquí como que le devolvieron, porque habían muerto 22,000 y 18,000 de Israel, ahora de Benjamín 25,000 y 18,000. Entonces 3,000 más habían muerto ahora de Benjamín. Dice: allí cercaron a los de Benjamín, los acosaron y atropellaron desde Menujá hasta frente a Gabaa, hacia donde nace el sol. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos hombres de guerra. ¿Verdad? Porque al principio habían matado 25,000, que habrían sido 1,000 menos que los 26 que tenían. Estos habrían sido extra. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos hombres de guerra. Los demás se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, pero de ellos cayeron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Después los persiguieron aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Aquí están matando casi que a toda la tribu de Benjamín, claramente, puesto que los primeros hombres que se habían juntado eran los que primero estaban para guerra en Benjamín, y ya los mataron a todos. Están terminando de matar a toda la tribu, a pura... Bueno, obviamente era por la purificación pero en cierta forma se están pasando, y están por darse cuenta en el próximo capítulo. Y aquí este verso es el 45, Gidom y Rimón. Rimón, que quiere decir granada real, y Gidom, un corte, como cortar un árbol. Decía: los demás se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, pero de ellos cayeron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Después los persiguieron hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Todos los de Benjamín que murieron aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y se quedaron 4 meses en la peña de Rimón. Vamos a ver los que murieron desde la segunda vez que dijeron, o que se mencionó: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Cayeron 18,000 hombres, ahí 18,000. Después 5,000, eso es 23,000. Después 2,000, 25,000. Y recuerdan, eran 26,700 que tiraban
Aquí acaban de mencionar 25.000 y 700 que salieron huyendo, entonces quedarían 1.000 en teoría, si es que lo que se hizo fue como el capítulo 1 y 2 de Génesis, que primero se cuenta todo el resultado y después se dan detalles, por el hecho de que en el capítulo anterior dijo 25.000 y ahora es como que los está separando en primero 18.000, después 5.000, después 2.000 en diferentes lugares ese mismo día. Al final fueron 25.000, no 50.000. Por eso, diciendo que lo que dijo en los primeros 25.000 era el total, y ahora nos explicó dónde murieron cada grupo, que llegaron a ser 25.000. Entonces, sí, no habría sido un grupo extra, al parecer ya llegando hasta este punto, no habría sido un grupo extra, sino que más bien se está detallando dónde cayeron y cuántas cantidades cayeron en cada lugar, ¿verdad? Rimón, Gidom y demás. Voy a tratar de leerlo súper rápido porque sí quiero hacer un recuento nuevamente de eso. Sabemos que habían 26.700, ¿verdad? De Benjamín. Y dice a partir del 30 al tercer día, que fue ya el día de la guerra que ganarían. Subieron entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín y presentaron batalla delante de Gabaa como las otras veces. Salieron a su encuentro los hijos de Benjamín, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa. Así mataron en el campo a unos 30 hombres de Israel, igual que los 30 que se mencionan en el 39, pero continúo. Los hijos de Benjamín decían: están vencidos ante nosotros como la vez anterior, igual que lo que dice en el 39. O sea, como si fuese exactamente lo mismo, el mismo momento, el mismo evento. Pero los hijos de Israel decían: huiremos, los alejaremos de la ciudad hasta los caminos, mostrando la estrategia. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar. También los emboscados de Israel salieron de sus escondites en la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10.000 hombres escogidos de todo Israel, lo cual hizo que la batalla arreciera, pero los de Benjamín no sabían que ya el desastre se cernía sobre ellos. Yahweh derrotó a Benjamín delante de Israel. Aquel día mataron los hijos de Israel a 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Los hijos de Benjamín vieron entonces que estaban siendo derrotados, y los hijos de Israel se dieron terreno a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, avanzaron y pasaron a filo de espada toda la ciudad. La señal concertada, ve, aquí ya está explicando cómo era que habían hecho. Ya explicó en la anterior que los agarraron con la emboscada. ¿Cómo era la emboscada? De esta manera: iban a estar escondidos mientras encendían en fuego la ciudad. Cuando salieran las nubes, salían de las emboscadas y los atrapaban de camino cuando ellos pensaban que iban ganando. Entonces lo que está haciendo es contándonos de nuevo con más detalle. Los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, avanzaron y pasaron a filo de espada toda la ciudad. La señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas era de que hicieran subir una gran humareda de la ciudad. Luego que los de Israel retrocedieron en la batalla, que esta es la parte, luego de que los de Israel retrocedieron en la batalla, pero los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Esto sería lo que está diciendo aquí. Luego que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y mataron como a 30 hombres de Israel. Los 30 que mencionó en el 30, curiosamente. Comenzaron a herir y mataron como a 30 hombres de Israel, por lo que decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Lo que dijeron ahora. Pero cuando la columna de humo, que era para lo de la emboscada, comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y vieron que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel. También vean que en particular, porque la escritura habla de que el humo de la ciudad a la que se refiere en Apocalipsis, de la gran ramera, que está conectada obviamente con Sodoma también, por el hecho de la sodomía que hay en esa iglesia falsa, va a subir por los siglos de los siglos, su humo. Dice: entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había caído sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel y huyeron hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de la ciudad les cortaban el paso y los mataban. Así cercaron a los de Benjamín, los acosaron y atropellaron desde Menuhá hasta frente a Gabaa, hacia donde nace el sol. Entonces ahí cayeron 18.000 hombres de Benjamín, todos ellos hombres de guerra. Los demás se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón. Pero de ellos cayeron abatidos 5.000 hombres en los caminos, ahí ya van 23.000. Después los persiguieron aún hasta Gidom y mataron de ellos a 2.000 hombres, que ahí estarían los 25.000.
Todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y se quedaron 4 meses en la peña de Rimón. Los hombres de Israel volvieron a atacar a los otros hijos de Benjamín y pasaron a filo de espada tanto a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que hallaban a su paso. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que encontraron. Entonces ahí ya no estaban solo vengándose de lo que le hicieron a la concubina del levita, ahí se estaban vengando de los 22.000 y los 18.000 que mataron los primeros 2 días. Los 40.000 israelíes que habían caído, aquí ya estaban vengando todo eso claramente, puesto que, como dije, casi se pasaron, quemaron todo a su paso. Vean que solo 600 básicamente se salvaron, se escaparon y se quedaron 4 meses en Rimón, en la peña de Rimón. 600 hombres. Aquí dice entonces que murieron 25.000. En esta decía 25.100, en la primera fue 25.000. Por eso es que en las otras cambiaron el 25.100 y lo dejaron en 25.000. Ahora, imagino que el 25.100 es porque escaparon 600 y eran 26.700. Entonces, como si escaparon 600, 100 de ellos murieron y los habrían incluido quizá los masoretes. Espero ahora se haya quedado claro. Los hombres de Israel volvieron a atacar a los otros hijos de Benjamín y pasaron a filo de espada tanto a los hombres de cada ciudad como a las bestias, a todo lo que hallaban a su paso. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que encontraban. Y vea cómo dice, volvieron a atacar a los otros hijos de Benjamín. O sea, ya habían matado 25.000, se habían escapado 600 y se fueron contra los que quedaban, porque quedaban 1.000 de los que nos mencionaron ahora en el capítulo al inicio. Dice aquí, eso de que Benjamín mataron 30 hombres de Israel, esos pueden representar los 30 días que la bestia mata a los muchos. Toda, Daniel, buen punto. Así es. Vean cómo primero mencionó a 40.000, que como dije representaría los 40 jubileos, 2.000 años en los cuales han muerto muchos, por la gran ramera, por la falsedad, por un montón de razones, pero me refiero a muchos justificados. No que han muerto cualquier persona, sino los que han creído en Mashiach y aún así han muerto, como esos Yahudim que a pesar de que Yahweh les había dicho vayan y peleen, aún así murieron. Y ahora después, encima de esos 40.000, mueren 30 como los 30 días de Oseas 5:7, en el que van a morir el resto de los muchos, los que faltan por morir, para que ya se cumpla todo. Entonces, curioso, como dije, el 30, que es el valor numérico de la Lamed y que es el número de días en el mes, en Oseas 5:7 dice, en un solo mes caerán los muchos, refiriéndose a los muchos que caen como las uvas en el lagar de la ira de Apocalipsis 14, para morir en cuestión de 30 días. Entonces, buen punto ahí, como esos 30 podrían representar a esos que tienen que morir antes de que ya se cumpla todo y se pueda entrar a la eternidad en la cosecha, como después de esos 30 ya pudieron ellos vencer y purificar la tierra. Dice después, los primeros 18.000 que mataron de Benjamín es como si mataran a la bestia. 666. Y como mencioné, ¿verdad? Se podría conectar con el 666 en el sentido de la apostasía que se ha dado de estos últimos jubileos, por decirlo así, puesto que los 18.000 fueron los segundos, si no me equivoco los primeros fueron 22.000, ¿verdad? También curioso se podría decir 22 conectado con las letras del Aleph Bet, como los que rechazaron a Mashiach, los del principio, que seguían la letra y por eso le rechazaron, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Mientras que el 18 se conectaría con la apostasía ya después de haber venido Mashiach, por el hecho de ser la suma de 3 6. Mi punto es como 22 y 18 como si fuera lo judío que rechazó a Mashiach y lo cristiano que da otro Mashiach, que da el Cristo ese que han creado.